Hola a todos, les habla Jorge Miranda y en esta oportunidad les voy a hablar del manejo de los temporizadores o timers del DCPIC 30F4013 haciendo uso del entorno de desarrollo MPLAB XIDE y el compilador XC16. Como aplicación de todo ello, vamos a manejar a un sensor de ultrasonido con el fin de poder estimar la distancia que hay de un objeto enfrente del sensor y esa distancia poder visualizarlo en una pantalla LCD con el fin de poder hacer un tipo de monitoreo o cualquier otro tipo de aplicación conociendo la distancia. Bueno, comenzamos primeramente definiendo qué es lo que vamos a tener en cuenta para el siguiente laboratorio. En esta ocasión le he agregado este sensor, que es el modelo HCSR04, que es un sensor de ultrasonido, que básicamente tiene el siguiente funcionamiento. El elemento transmisor lo que va a hacer es emitir una onda de ultrasonido de una frecuencia de aproximadamente 40 kHz, más del límite que uno puede oír, por eso que se va a llamar ultrasonido. Ahora, esta onda, al ser una onda, tiene la siguiente propiedad de reflexión, una de sus propiedades, es decir, cuando hay un objeto enfrente de este transmisor, lo que va a hacer es, la onda va a rebotar, ¿no? Va a rebotar y lo que va a hacer el elemento receptor es recibir todas esas ondas. Ahora, ¿esto cómo se va a manifestar? A través de sus pines o su interfaz digital, que tiene que ver con el pin trigger y el pin hecho. Obviamente tiene una alimentación de 5 voltios en el pin BCC y en el pin GND de 0 voltios. Ahora, todo el funcionamiento va a estar simplemente gobernado por estas dos patillas, el pin trigger y el pin hecho. Para conocer más a detalle en sí cómo funciona este elemento, tenemos que ir a su datasheet. En su datasheet podemos encontrar toda la información concerniente al funcionamiento de este sensor. Este sensor consiste en lo siguiente. El pin trigger es muy importante porque para yo emitir las ondas ultrasonido de 40 kHz, en el pin trigger debo, brindarle un pulso, obviamente de 5 voltios, de una duración de 10 microsegundos. Ni bien yo le acciono este pulso, va a emitir estas ráfagas de ondas, va a emitir por el elemento transmisor y al ver un objeto, esas ondas van a rebotar. El elemento receptor lo que va a hacer es reaccionar todo ello. Pero ¿cómo se manifiesta todo eso? Dice que en el pin hecho, ni bien la onda se transmite, el pin hecho se coloca a 5 voltios. Ahora, cuando la onda regresa y el elemento receptor lo captura, el pin hecho se coloca a 0 voltios. Entonces, ahí ustedes pueden ya estimar el tiempo. ¿Por qué? Si ustedes calculan el tiempo por el cual el pin hecho estuvo encendido, o sea, 5 voltios, uno puede saber cuánto tiempo duró en que la onda viajó de ida y vuelta. Como sabemos de antemano la velocidad de un sonido, que en este caso es de 340 metros por unidad de segundo, podemos calcular, en este caso, la distancia. ¿La distancia cómo se calcula? El tiempo en el cual el pin hecho estuvo a 5 voltios, multiplicado por la velocidad. En este caso va a estar dividido entre 2 porque estamos tomando en cuenta ida y vuelta. Pero esto de acá está en unidades de acá de segundos y acá va a ser en unidades de metros. Pero el temporizador que vamos a manejar cuenta más que nada en microsegundos, o sea, opera a muy alta velocidad. Entonces tenemos que tener en cuenta otro tipo de orden, es decir, y eso es lo bueno ya que me da el datasheet, ¿no? Dice, para que tú obtengas la distancia en centímetros, aplica esta fórmula. Calcúlame el tiempo en el cual el pin hecho estuvo encendido, pero en unidades de microsegundos. Lo divides entre 58 y te va a dar la distancia en centímetros. Y es algo sencillo. Pero ¿cómo hago para calcular el tiempo en el cual el pin hecho estuvo encendido? Ahí tengo que hacer uso de un elemento llamado timer o temporizador. ¿Y qué es un temporizador? Un temporizador en sí va a ser un periférico que tiene aplicaciones diversas. La aplicación en el cual o cuando se requiere hacer uso de un temporizador es cuando se requiere o se necesita un estricto control de los tiempos que se le puede asignar a cualquier acción por parte de un microcontrolador. Ese temporizador en sí es un periférico, es un módulo que está integrado ya en cualquier microcontrolador. Los temporizadores van a variar en la cantidad de bits que pueden en este caso almacenar a través de sus registros. Por ejemplo, estos 3 registros son los que vamos a tener que usar para poder gobernar todo lo concerniente a los temporizadores de esta familia 30F. La letra X, como les dije, hace referencia a qué timer quieres configurar. Hay timer 1, timer 2, hasta el timer 5. Obviamente cada timer quizás se puede diferenciar de otro porque tiene ciertas funcionalidades que otro no lo puede tener. Por ejemplo, como sabemos que cada registro de 16 bits
vamos a poder entender que más adelante hay otros temporizadores que se pueden juntar para formar temporizadores de 32 bits. O sea, podemos cubrir aplicaciones que no se pueden hacer con 16 bits, ni mucho menos con 8 bits, ¿no? Pero para entender mejor el funcionamiento de cada uno de estos registros, tenemos que tener en cuenta su manual de referencia. En el manual de referencia yo voy a tener toda la información concerniente a los temporizadores de la familia 30F. Ahora, acá podemos ver los registros y qué es lo que hace cada registro. Vayamos primeramente a cómo está clasificado los temporizadores. Según este dispositivo, está clasificado en 3 clases o en 3 tipos, tipo A, tipo B, tipo C. En el tipo A solamente va a caer un timer llamado timer 1. Ahora, en el tipo B y en el tipo C, la ventaja de esos tipos es que los temporizadores ahí se pueden juntar uno con el otro para formar temporizadores más grandes, de 32 bits, y poder temporizar mucho más tiempo, ¿no? Ahora, vamos a hacer uso del timer A, o en este caso del timer 1 del tipo A, para manejar y para hacer funcionar la siguiente aplicación, ¿no? Que era estimar la distancia de un objeto y poder visualizarlo en una pantalla LCD. En el capítulo en la introducción, habíamos manejado ya los puertos de entrada y salida digital a través de sus 3 registros, llamado LAT, registro TRIS y registro PORT. En el día de hoy vamos a agregarle ahora más registros. En este caso, estos registros van a estar destinados al periférico llamado timer. Vamos a ver un diagrama de bloques, ¿no? ¿Y qué es lo que va a hacer en sí a bajo nivel de un temporizador? Primeramente hay que tener en cuenta 2 registros muy importantes, muy aparte del registro de configuración llamado TXCOM, que tiene que ver con la configuración de un temporizador. Tenemos que tener en cuenta cómo funciona un timer. Un timer funciona de dos maneras muy básicas. Va a trabajar en modo contador, en modo temporizador. ¿Qué indica que trabaje en modo temporizador? En el modo temporizador indica de que va a haber un elemento, un registro llamado TMRX de 16 bits, que actúa como un contador. Es decir, este registro que está acá incrementa en una unidad cada vez que pasa cierto tiempo. Cuando está en modo temporizador, este elemento que está acá aumenta en una unidad cada vez que pasa cierto tiempo. ¿Y cuánto vale ese tiempo? Ese tiempo, según vemos el diagrama de bloques, es igual al prescaler multiplicado por el TCI. ¿Y qué era el TCY? El TCY se conoce como el periodo de ciclo de instrucción. Es el periodo en el cual opera, en este caso, el procesador. El TCI se multiplica por un preescalador, que es un divisor de tiempo. Perdón, es un divisor de frecuencia. El preescaler es un divisor de frecuencia. Entonces, cada vez que pasa TCI multiplicado por el valor en el preescaler, el registro TMRX incrementa en una unidad. Ahora, ¿hasta cuándo va a incrementar en una unidad? ¿O hasta qué valor va a incrementar? ¿Cuál es el límite máximo? El límite máximo lo va a definir el registro PRX, que también es un elemento de 16 bits. El TMRX, obviamente, al llegar a ser igual al PRX, va a emitir un flag. Este flag es un indicador. Indica de que el registro TMRX ha llegado a ser igual al valor que hemos cargado en el registro PRX. Estos dos de acá lo cargamos obviamente por software. Ahora, ¿y cuál es el otro modo? El otro modo se va a llamar modo contador. En el modo contador, este registro incrementa igual una unidad, pero ya no cada vez que pasa este tiempo, TSI por prescaler, sino cada vez que ocurre un evento en el pin que está aquí. Cada vez que ocurre un evento externo. En el pin T1CK, por ejemplo, que hace referencia al timer 1, cada vez que ocurre un evento, ya sea flanco de subida o de bajada, dependiendo del modo, el registro que está acá va a incrementar una unidad. Es decir, ahora este registro ya no incrementa por el tiempo, por el periodo de ciclo de instrucción, sino incrementa cada vez que pasa un evento en los pines T1CK. Eso se llama modo contador. En este tutorial vamos a trabajar el temporizador o el timer 1 en modo temporizador. Y como le dije, en modo temporizador, este registro TMRX incrementa en una unidad cada vez que pasa TCI multiplicado por prescaler. Pero para que elijamos ese modo, tenemos que hacer uso de ¿quién? Del registro llamado TXCOM. Este registro TXCOM configura ello, ¿no? Si queremos que trabaje en modo temporizador o en modo contador. Es decir, si queremos que dependa del periodo de ciclo de instrucción o queremos que dependa de un pin externo o de un flanco externo en el pin T1CK, si estamos trabajando con el timer 1. Ahora, entonces vamos ahora a repetir de nuevo, ¿no? Que era el periodo de ciclo de instrucción y cómo se calculaba.
el periodo de ciclo de instrucción de este dispositivo se calcula dividiendo a 4 la frecuencia del oscilador, que es la frecuencia a la cual tú lo estás colocando, ya sea como elemento externo, multiplicado por un PLL, ¿no? Que es un multiplicador de frecuencia. En este caso yo tengo una frecuencia de oscilador, un cristal de cuarzo de 20 MHz. El PLL estoy colocándole a 1. Entonces, por ende, el periodo de ciclo de instrucción, ¿cuánto va a valer? 0.2 microsegundos. Ahora, el TINC, como les dije, hace referencia ahora al prescaler multiplicado por el periodo de ciclo de instrucción. El periodo de ciclo de instrucción se multiplica por este prescaler. En este caso estoy eligiendo un prescaler de 64. Entonces, ¿cuánto vale ese tiempo de salida? Vale 12.8 microsegundos. ¿Qué indica este tiempo? Este tiempo TINC indica el tiempo que se requiere para que el registro TMRX incremente en una unidad. Es decir, cada vez que el registro TMRX incrementa en una unidad, debe pasar este tiempo. Ahora, según el datasheet de este sensor, la máxima distancia que yo puedo determinar es de 4 metros. Según su datasheet es de 4 metros. Más allá no voy a poder leer ningún tipo de distancia porque no me lo permite el sensor. Entonces, voy a reemplazar en la fórmula 4 metros. Reemplazo acá. 4 metros sería acá 400 centímetros. Lo voy a multiplicar por 58. 400 centímetros por 58. Me sale 23.200 microsegundos. Es decir, el máximo tiempo que yo voy a poder temporizar tiene que ser ese valor, 23.200, tal como está acá, ¿no? 23.200. Entonces, ya que calculé cuánto tendría que ser el valor, el tiempo máximo en el cual yo voy a poder temporizar el pin hecho, y en este caso es 23.200, que hace referencia a 4 metros, por las mismas características del sensor, yo tengo que dividir el tiempo que está acá entre 12.8, con el fin de poder estimar cuál va a ser el periodo. Si yo hago eso, voy a calcular lo siguiente. A ver, vamos a ver, 200 entre 12.8. Me sale que es 1812 y no está como está acá, ¿no? Acá me equivoqué, acá este de acá no es el valor es el indicado que está acá, 1812.5. Es decir, este valor de acá indica el máximo valor que debe tener el registro PRX. Como le dije, este elemento de acá, este valor que está acá está mal. Tengo que usar este elemento que está acá, este valor que está acá. Entonces, el registro PRX tiene que ser este valor, ¿no? 1812. Tiene que ser 1812. Ese valor máximo en el cual el registro va a incrementar. En la pantalla LCD vamos a visualizar toda esa información. Toda esa información la vamos a visualizar, ya sea en la primera columna, acá o en la primera fila, dependiendo de en qué posición queremos mostrar la distancia, vamos a poder visualizar. El conexionado básicamente va a ser así. El pin trigger lo voy a conectar a un pin digital que está en el pin 29. Y el pin llamado hecho lo voy a conectar al pin que está en el número 30, ¿no? Conecto además alimentación 5 voltios y tierra, un potenciómetro para regular la pantalla LCD, los elementos que tienen que ver con la alimentación de 5 y 0 voltios, el cristal que van al 13 y 14. Este cristal, como le dije, es de 20 MHz, según lo que yo tengo en la mano, y dos condensadores cerámicos de 22 picofaradios, y el pin 1 a 5 voltios a través de una resistencia de 10 kiloohmios. Bueno, la parte de los datos y los pines de control de la pantalla LCD no lo he colocado, eso lo voy a hacer a través de la librería, no se preocupen. Entonces vamos ahora a la configuración de todo ello, ¿no? Vamos a configurar todo ello. Vamos a configurar todo ello haciendo uso del entorno de desarrollo. Entonces para tal motivo voy a crear un nuevo proyecto. Le doy clic en Next. Voy a elegir el dispositivo DSPIC 30F4013. Voy a darle clic en Next. Acá voy a elegir una carpeta donde voy a guardar mi proyecto. En esta carpeta, que está vacía obviamente, voy a guardar el proyecto y le voy a colocar un nombre, por ejemplo que sea DSPIC HC-SR04. SR04.
Una vez que se crea el proyecto, ya se creó el proyecto, lo que voy a hacer a continuación va a ser ir en Hero File, voy a crear un archivo de cabecera llamado config. A continuación voy a eliminar todos estos comentarios y definiciones y voy a colocar lo siguiente. Voy a ir en Window, configuración de bits, Target Memory Bit, Configuration Bits, y a continuación voy a elegir el oscilador que sea el tipo HS. Como no estamos usando PLL, elijo HS solo, o puede ser XT, pero HS voy a elegir, The High Speed. El perro guardián o el Watchdog Timer lo voy a desactivar y voy a generar el código fuente. Copio todo esto de acá y lo voy a pegar en mi archivo config.h. Acá están todas las directivas. Lo que voy a hacer a continuación va a ser cerrar, ¿no? Ponerle save. Una vez hecho eso de ahí, voy a crear un archivo que tiene que ver, otro archivo de cabecera, perdón, un archivo de cabecera llamado reloj. Acá solamente voy a hacer una definición simple que tiene que ver con la frecuencia de ciclo de instrucción. Voy a borrar todo esto de acá con la siguiente directiva llamada include. Voy a incluir a continuación la librería XLSD para poder visualizarlo en la pantalla, para poder visualizar las variables en la pantalla LCD. Para incluir la librería tengo que ahora ir a la siguiente carpeta. En esta carpeta están dos archivos que tienen que ver con las librerías. A continuación voy a copiar esto de acá y lo voy a pegar en mi carpeta que está acá. En esta carpeta, acá está mi proyecto, el de ahora. Dentro de este proyecto que tengo ahora lo voy a pegar. Acá tenemos que identificar cuál es la extensión .h y cuál es la extensión en este caso .c y .h. Entonces voy a incluir esto ahora en mi proyecto. Voy a darle en Hero Files, agregar ítem existente y voy a agregar esa librería que diga extensión .h. Le selecciono, hago lo mismo en los archivos fuente, agrego la extensión que diga .c, nada más. A continuación, en el archivo principal lo que voy a hacer ahora es incluir la librería xlsd.h. En xlsd.c voy a incluir ahora el archivo de cabecera llamado reloj, que tiene la definición de la frecuencia de ciclo de instrucción. Entonces, una vez hecho eso de ahí, prácticamente ya está todo. Ya está todo. Lo que ahora vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una función llamada config timer1 del tipo que recibe ningún argumento llamado void y que devuelve ningún argumento. Más abajo voy a definirlo. Acá falta colocarle esto. Entonces, como les dije, tenemos que configurar el temporizador. Como les dije, tenemos que configurar el timer, ¿no? Si queremos trabajar en modo temporizador o en modo contador. Entonces yo voy a colocar acá como comentario modo temporizador. Ya está. Vamos a trabajar en modo temporizador. Entonces tenemos que acceder al siguiente registro. En el registro que está acá, por ejemplo, vamos a ir donde dice el tipo A, porque estamos trabajando con el tipo A. En el registro TXCON, o sea, T1CON, porque estamos trabajando con el tipo A. Para elegir el tipo en el cual, o el modo de trabajo del timer, en el bit TCS elegimos si queremos que esté como modo temporizador o modo contador. Como queremos que esté como modo temporizador, accionamos este elemento y lo colocamos a 0. T1CON bits punto, acá me va a dar un listado, coloco a 0, punto y coma. Una vez hecho eso de ahí, vamos a ver para configurar el prescaler. Este prescaler, como le dije, es un divisor de frecuencia. Este divisor de frecuencia lo vamos a colocar para hacer temporizaciones mucho más largas, ¿no? Colocamos un valor de 64. Esto acá lo habíamos colocado en el ejemplo, en los datos que yo le estaba colocando. El escaler de 64. Con eso de ahí estimaba que el tiempo
para que el contador TMRX incremente en una unidad debe demorar 12.8 porque se calcula 64 multiplicado por el periodo de ciclo de instrucción. Entonces colocamos eso. El elemento TSKPS de registro T1 con lo colocamos 1, 0, ¿no? En binario. Prescaler de 1 hasta 64. Colocamos acá T1 con bits punto, donde dice TSKPS, coloco 0 binario. Vamos a ver qué es lo que dice. 1, 0 dice, ¿no? Punto y coma. Una vez hecho eso de ahí, lo que voy a hacer ahorita es cargar los elementos TMR1. Lo voy a colocar que sea 0, que comience en 0 el contador. TMR1 0x0000, punto y coma. Tengo que calcular o determinar el periodo. PR1 lo habíamos calculado de la siguiente manera, ¿no? PR1 es igual a ¿cuánto? Ese registro PR1 se calculaba como el tiempo máximo que voy a temporizar dividido entre el tiempo que tarda en incrementar una unidad de registro TMR1. Calculábamos de la siguiente manera, ¿no? 23.200 dividido entre 12.8. Entonces este de acá, 1812, debo cargarlo acá. 1812, punto y coma. ¿Por qué era ese valor? Porque recuerden de que la máxima distancia que puedo leer, según su datasheet, era de 4 metros. Era de 4 metros. Entonces, si es de 4 metros, reemplazo acá 400 centímetros, multiplico por 58 y determino cuál es el máximo tiempo que debo temporizar, ¿no? Es por eso que me salió a mí 23.200. Lo divido entre 1, lo divido entre 1 en 12.8 microsegundos y me sale el valor de 1812, que es lo que debo cargar al registro PR1. Una vez que hicimos eso, tenemos que habilitar el timer, ¿no? A través del registro T1 con bits punto y el elemento llamado TON lo coloco a 1. Una vez hecho eso de ahí, va a comenzar a contar. El registro TMR1 va a incrementar en una unidad cuando vea este elemento. Ahora, este elemento es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando yo coloco ese TON a 1, el TMR1 va a incrementar su cuenta. Su cuenta va a comenzar y debo detenerlo cuando hay un flanco de bajada en el pin hecho. Una vez que yo detengo la cuenta, debo leer el valor del registro llamado TMR1 y por ende debo calcular el tiempo y por ende calculo la distancia a través de la siguiente fórmula. El tiempo que estuvo encendido dividido entre 58. Entonces, este elemento de acá me sirve para eso. Si lo coloco a 1, inicia la cuenta y si lo coloco en 0, detiene la cuenta. Acá lo que voy a hacer es, primeramente, hacer uso de lo siguiente, ¿no? En el XLSD tengo que inicializarlo, ¿no? Tengo que inicializarlo. Para inicializar hago uso de la siguiente función. Le pongo control C y donde dice acá lo voy a pegar. No se olviden que tengo un video de lo que es manejo del SD en los videos en la lista de reproducción de lo que son los DSPIC 30F4013. Pueden ahí ver para ver su funcionamiento, ¿no? Una vez hecho eso de ahí, lo que voy a hacer ahorita va a ser llamar a esta función config.timer1 punto y coma, ¿no? Ahora, como les dije, el funcionamiento de este sensor consiste que yo debo darle un pulso de 10 microsegundos al pin trigger y debo leer el pin hecho, ¿no? Cuánto tiempo estuvo a 5 voltios. Entonces el pin trigger debo conectarlo a un puerto digital que debe estar como salida y el pin hecho a un puerto digital que debe estar como entrada. Eso de ahí lo voy a conectar de la siguiente manera. Voy a conectarlo así. El pin 30 lo voy a conectar al pin trigger y el pin 29 al pin hecho, tal como está acá, ¿no? El pin 30 al trigger y el pin 29 se conecta. No, está al revés. El pin 30 estoy que le conecto al hecho y el pin 29 estoy que le conecto al trigger. Entonces voy a conectarlo así. El pin 29 que se conecte al trigger y el pin 30 al hecho, ¿no? Entonces ¿cuál es ese pin 30? El pin 30 podemos percatarnos que es el RF0 que se conecta al pin hecho. Entonces ese pin debe estar como entrada.
coloco trisf bits punto, lo coloco como entrada, ¿no? Hecho. trisf bits punto, trisf1 lo coloco a 1 porque va a estar a 0 porque va a estar como salida, ¿no? Que es el trigger. Una vez hecho eso de ahí, a continuación vamos a ir más abajo, y vamos a crear un bucle while 1, bucle por siempre. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a dar un pulso de 10 microsegundos de pulso. Coloco lat f bits punto, en el lat f1 le coloco en 1, hago uso de un delay y coloco acá us, ¿no? Para que sea microsegundos, y acá coloco 10. Y bien hago eso de ahí, lo que voy a hacer ahora es apagarlo. Una vez hecho eso de ahí, se va a emitir las ondas de ultrasonido, a través del transmisor. Entonces, una vez que se emita eso, el pin hecho automáticamente se coloca a 5 voltios, ¿no? Tal como está en su gráfica. Ni bien emito la onda de ultrasonido, el pin hecho se coloca a 5 voltios. Entonces debo leer este flanco de subida. Para leer ese flanco de subida, hago uso del siguiente while. Coloco por f bits punto rf0, ¿no? Lo voy a conectar de esta manera, ¿no? Claro, porque ni bien mando este pulso de 10 microsegundos, yo tengo que esperar hasta que el pin hecho cambie de 0 a 5 voltios. Si el pin hecho está a 0 voltios, la negación de 0 es verdad, se va a quedar acá estancado. Cuando este de acá cambia a 5 voltios, me va a dar un 1, negación de 1 es 0, va a ir abajo, ¿no? En esta parte de abajo hubo un flanco de subida. Hubo un flanco de subida en el pin llamado hecho, ¿no? Acto seguido, lo que debo hacer ahora es iniciar el temporizador, ¿no? Iniciar la temporización. La temporización. ¿Cómo hago la temporización? Hago uso de lo siguiente. Voy a hacer uso de lo siguiente. Bueno, acá me equivoqué. Acá tengo que esto de acá borrarlo. Tengo que iniciar la cuenta en este instante de tiempo, ¿no? Solamente esto de acá lo llamé para configurar nada más. Acá debo iniciar la temporización con la siguiente función. La función que he borrado, ¿no? Lo coloco a la unidad. Con esto de acá va a hacer que el TMR1 inicie su cuenta. Y hasta cuándo voy a contar, ¿no? Tengo que contar hasta, o bien hasta que llegue al elemento que está acá, o si no, hasta que el pin hecho cambie de 5 a 0 voltios, ¿no? Cuando el pin hecho cambie de 5 a 0 voltios, ahí debo de tener la cuenta. Pero ¿cómo hago eso de ahí? Tengo que hacer uso de un bucle while. Coloco por fbits.rf0, ¿no? Entonces, mientras él se quede a 5 voltios, se va a quedar acá. Cuando él llegue a 0 voltios, hay un flanco de bajada. Al ser esto de acá 0, o sea, falso, va a irse abajo. Acá, ¿qué debo hacer? Detener la cuenta, ¿no? Detener la cuenta. Entonces, para detener la cuenta, hago uso del siguiente registro. T1 con bits, punto, T1, lo coloco a 0, punto y coma. Una vez que tengo la cuenta, lo que debo hacer es leer ese valor, leer el valor del timer, hasta donde contó, ¿no? Pero para leer ese valor del timer tengo que declarar una variable, y lo voy a hacer de forma global, ¿no? Que sea int, llamada cont, y que comience en 0, por ejemplo. Punto y coma. Listo, ya que hice eso de ahí, ahora cuando uno hace esto, debe refrescar ahora el prescaler. Con esto de acá tengo que refrescar el prescaler. Lo que me voy a preguntar ahora, ¿cuál fue la fuente o cuál fue el origen
que hizo que el temporizador acabe su cuenta. Bueno, acá faltó agregarle lo siguiente. Acá debo agregarle un OR, ¿no? Que indique si la bandera asociada al temporizador está en 1 o no. Con esto de acá hago eso, ¿no? Me pregunto si lo que está acá es igual a 1 o no. Porque puede ser cualquiera de los dos, ¿no? Como le dije, cuando yo cargo el elemento que está acá, el valor al registro PR1, cuando no detecta ni un objeto enfrente de él, entonces va a haber un momento en el cual este registro va a ser igual al registro que está acá. Entonces eso es lo que yo lo coloco en la condición, ¿no? Para saber si fue por motivo de una excesiva distancia, o si no, o si fue por que el objeto ha sido detectado a través del flanco de bajada en el pin hecho, ¿no? Entonces, una vez que hice eso, independientemente de que hice eso, tengo que colocar esto a 0. Ahora lo que voy a hacer es preguntarme si por f bits.rf0 es igual a 0, ¿no? Si eso pasa es porque ha sido producto de que hubo un objeto enfrente del sensor. Entonces lo que voy a hacer es almacenar en la variable cont lo que hay en el registro TMR1, todo lo que ha temporizado, ¿no? Todo lo que ha temporizado. Acá voy a conectar lo siguiente, TMR1 igual a 0, punto y coma. Lo voy a colocar así. Ahora, ¿qué pasaría si no fuera eso, no? ¿Qué pasaría si no fuera eso? Me pregunto, un if, ¿qué pasaría si el caso hubiese sido producto del temporizador que llegó a ser igual al registro llamado PR1? Si esto vale 1 es porque el temporizador ha llegado a ser igual al valor del registro PR1, indicando de que no ha detectado ningún objeto entre 0 y 4 metros o 400 centímetros. Entonces eso indicaría de que no hay un objeto que se encuentre entre ese rango, ¿no? De 2 centímetros a 400 centímetros o hasta 4 metros. Entonces, por tal motivo, lo que voy a hacer es simplemente borrar esta bandera, ¿no? No voy a cargar ningún elemento a la variable contador, porque justamente yo debo cargar el tiempo, pero lo voy a colocar a 0, en el cual hay un objeto que se encuentra entre 0 y 4 centímetros, entre 4 metros, ¿no? Que se encuentra entre 0 hasta 4 metros, según la especificación del sensor. Una vez hecho eso de ahí, a continuación lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Yo ya sé que la variable cont contiene esa información del tiempo, en este caso de registro. Como les dije, el tiempo, ¿cómo se calcula, no? Si ustedes tienen información del TMR1 y ustedes saben que el TMR1 para que incremente en una unidad tiene que pasar el valor llamado TINC que vale 12.8 microsegundos, entonces tengo que multiplicar eso nada más, ¿no? Multiplico eso nada más, entonces voy a crear otra variable llamada float, llamada distancia. Esa distancia, ¿cómo lo voy a calcular? De la siguiente manera, ¿no? Distancia va a ser igual a lo que hay en contador multiplicado por 12.8 dividido entre 58, según el datasheet, ¿no? Según el datasheet de este elemento, se calcula el tiempo en microsegundos dividido entre 58. Esto de acá va a estar en centímetros. Una vez que hice eso de ahí, lo que voy a hacer ahorita es crear otra variable, o en este caso un vector, que se va a llamar un vector de caracteres, que es un string. Y se va a llamar acá, por ejemplo, distancia, y que sea distancia en S. Que sea, por ejemplo, de 6 elementos, ¿no? De solamente 6 elementos. Le voy a colocar acá lo siguiente. Esta distancia lo que va a hacer es obtener la información de la distancia, pero en su versión en caracteres, ¿no? Pero para eso tengo que hacer uso de una librería. Esa librería se va a llamar la librería stdio.h. Lo que voy a hacer ahorita es hacer uso de la función sprintf y voy a colocar como destino la función o la variable thisS, que es un string que está acá arriba, que la acabo de crear, thisS. Coloco acá el argumento que hace referencia al porcentaje
que sea 2 decimales y que la tercera variable va a ser un flotante. Esa variable va a ser this, ¿no? Una vez hecho eso de ahí, lo que voy a hacer ahorita es ir a la librería XLCD y voy a colocar la siguiente función. Que la información se visualice en la fila 1, columna 0, por ejemplo. Es decir, que se visualice a partir de ¿dónde? A partir de acá. A partir de acá, que se visualice la distancia, ¿no? O puede ser más allá, ¿no? Puede ser en la columna 7, por ejemplo. A partir de acá se va a visualizar la información, pero ¿qué información se va a visualizar? Tengo que hacer uso de otra función llamada, la función se va a llamar, ahí está acá, putString, control C y le pongo control V, y voy a colocar acá el argumento llamado this, ¿no? Que es lo que está acá, que es una cadena de caracteres. Lo coloco acá, punto y coma. Con esto acabamos el programa y nada más, ¿no? Con esto acabamos el programa y nada más. Una vez hecho eso de ahí, podemos agregarle algo más. Podemos agregarle acá, ni bien inicie la pantalla LCD, colocar lo siguiente, ¿no? Esto de acá lo voy a colocar más arriba. Y acá voy a colocar lo siguiente, a ver. Que sea en la columna que está acá, que sea distancia, que diga la palabra this, un espacio, y que acá coloco 2 puntos. Y nada más, ¿no? Y ahí, a partir de la derecha va a salir esta variable que está acá abajo, ¿no? La variable que está ahí abajo, llamado this. Entonces, para verificar que todo esté corriendo correctamente, tenemos que ahora compilarlo, ¿no? Vamos a darle compilar. Vamos a darle compilar y verificamos que el código ha sido compilado correctamente, ¿no? Los warnings simplemente son advertencias, no hace referencia a un error. Vamos a ver en qué nos podemos haber equivocado. Bueno, vemos que ha sido compilado correctamente. El programa ha sido compilado correctamente. Esto de acá, esta función sprintf lo que hace es convertir esta variable que es flotante, porque estoy que lo coloco así, en su versión de caracteres, ¿no? Si acá, por ejemplo, hay un ejemplo, 40.5 centímetros o 40.22 centímetros. Esto de acá, como es flotante, no voy a poder visualizar directamente a través de esta función en la pantalla LCD, sino tengo que convertirlo esto a cadena de caracteres. Es lo que va a hacer sprintf. Convierte toda esta variable flotante, porque así lo especifico acá, en su versión en caracteres, ¿no? Le va a agregar ese símbolo de comillas, ¿no? Y lo vamos a poder visualizar fácilmente acá. Pero para poder usar esta función, tengo que tener en cuenta la librería stdio. Con esa función puedo hacer uso de con esa librería puedo hacer uso de la siguiente función y puedo visualizar la información correctamente, ¿no? Puedo visualizar la información correctamente. Bueno, como le dije, de acá consiste en el primer video de lo que es manejo de temporizadores. En el siguiente video vamos a ver la aplicación ya en la parte práctica de lo que es el manejo de la distancia haciendo uso del DSP30F4013 y el sensor ultrasonido llamado HC-SR04. Acá les dejo el conexionado de la pantalla LCD por la parte de sus pines y la parte de control con respecto al DSP30F4013. Esa información lo pueden ustedes ver en los tutoriales anteriores que tienen que ver con el manejo de la pantalla LCD. Si en caso ahí requieran la librería, me pueden dejar sus correos en los comentarios de YouTube, de la página. Yo con gusto se lo voy a pasar. No se olviden de preguntar, de cualquier consulta o de sugerir alguna cosa para poder mejorar y poder, en este caso, llegar a más personas y poder compartir más conocimiento de lo que es manejo de los DSP30F4013. Este tema es muy importante, el manejo de los temporizadores, ¿no? Bueno, espero que te haya gustado el video. No te olvides que este es el video parte 1 de lo que es temporizadores. Suscríbete, dale like, comparte el video para poder incrementar la comunidad de lo que es manejo de los DSP30F4013. Bueno, los espero en el siguiente video donde voy a implementar todo esto haciendo uso del DSP30F4013. No se olviden que todo el conexionado lo pueden ver acá. Bueno, esto ha sido todo y gracias.